Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Aprendo en Casa para quinto grado de secundaria. El día de hoy continuamos con la experiencia de aprendizaje número 9 con la sesión que lleva por título Usamos mapas y escalas en nuestra comunidad. Nuestro propósito. Hoy leeremos mapas a escala que muestra la ubicación de locales e instituciones cercanas a las calles más transitadas de su comunidad, utilizando la rosa náutica. Usarán la escala para determinar las distancias recorridas al desplazarse de un punto a otro en el mapa. Además, elaborarán un plano a escala de la zona donde está ubicada su vivienda e identificarán puntos de referencia y rutas seguras. Tengamos en cuenta mapas y planos. ¿Qué es la rosa de los vientos y para qué sirve? La rosa náutica también es conocida como rosa de los vientos, que es un instrumento útil que sirve como referencia para representar orientaciones en cartografías y mapas, basándose en los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Estos a su vez se dividen por las bisectrices, lo cual genera direcciones al noroeste, suroeste, noreste y sureste. ¿Qué es el sistema de coordenada cartesiana? El sistema de coordenada cartesiana es una representación útil para ubicar puntos en un plano y está formado por dos ejes mutuamente perpendiculares. Al eje horizontal se le denomina eje X o eje de abscisas, al eje vertical se le llama eje Y o eje de ordenadas. El punto O, donde se cortan los dos ejes, es el origen de coordenadas. Las coordenadas de un punto cualquiera P se representan por X, Y, cuyos elementos X e Y tienen un orden definido. El valor X corresponde a la abscisa y se ubica en el eje X. El valor Y corresponde a la ordenada y se ubica en el eje Y. Acá tenemos una imagen donde observamos la vertical es eje de ordenadas, la horizontal es eje de abscisas. De acuerdo a la ubicación del punto podemos determinar su posición y la rosa náutica o rosa de los vientos nos va a indicar hacia qué dirección se desplaza. Si es al norte, al sur, este, oeste o de acuerdo a sus bisectrices, ¿no? Como mencionamos en la parte superior. Elaboramos nuestro plano. Para elaborar el plano de nuestra comunidad, conversamos con nuestras familias, tomando en cuenta lo siguiente. Consideramos los recursos que tenemos disponibles, hojabón, papelotes, reglas, lápiz, entre otros, y determinamos la escala que vamos a utilizar. Consideramos que el punto central de referencia sea nuestra casa. Trazamos cuadrículas para que nos sirvan de guía en la ubicación de los lugares de interés, posta médica, estadio, colegio, comisarías, entre otros. Realizamos una lista de los lugares de referencia como iglesia, colegio, posta, etc. que vamos a considerar. Y por último señalamos los puntos o rutas de interés para nuestra seguridad, tales como el camino que usamos para ir a la comisaría o al área de salud, las vías de evacuación, entre otros. En esta imagen, por ejemplo, tenemos un plano referencial, ¿no?, de una comunidad y la ubicación de sus instituciones. Ahora planteamos situaciones donde aplicaremos los mapas y escalas. Situación 1. Con ayuda de la rosa de los vientos voy a describir el recorrido de mi casa al colegio y del colegio a mi casa. Bueno, aquí tenemos un plano de ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos la ubicación de la casa y el colegio, la posta médica y la plaza. Esta es la ruta que ha seguido la persona. Ahora, ¿cuál sería la solución? Primero, vamos a analizar el recorrido de mi casa al colegio ubicándonos de acuerdo a la rosa náutica. Observa. Primero me dirijo al oeste. Observa la flecha. ¿En qué dirección está? Es el lado oeste. Luego desciende
sur. Vuelve hacia la izquierda, oeste. En diagonal, sur-oeste. Las flechas están indicando la dirección que ha seguido y se están nombrando de acuerdo a los puntos indicados en la rosa náutica. ¿Ya? Entonces me dirijo al oeste, luego al sur, como observas, giro al oeste y finalmente avanzo por el suroeste. ¿Y cuál sería el recorrido del colegio a mi casa? O sea, la ruta contraria. Observamos, mira, ¿ves? Me dirijo por el noroeste, subimos. Luego giro al este. Doblo al norte y finalmente voy al este. Y regresé a mi casa. Es una forma sencilla de describir el recorrido utilizando la rosa náutica. Situación 2. La señal Wi-Fi de mi casa tiene un alcance de 25 metros a la redonda. Todos los días voy a jugar a la canchita deportiva que está cerca a mi casa. Me dan 3 preguntas, de acuerdo a esta imagen de referencia. ¿A cuántos metros de mi casa está la canchita deportiva? Segunda pregunta, ¿cuál es la distancia real del recorrido que realizo diariamente al ir a la canchita deportiva? Y tercera y última pregunta, ¿será posible que estando en la canchita deportiva pueda captar la señal Wi-Fi de mi casa? Soluciones. A ver, debo tener en cuenta que cada cuadrícula representa 5 metros en la realidad. ¿De dónde salió este dato? Aquí lo observas en la imagen, ¿no? Este 5 metros me indica que cada uno de estos cuadrículas o cada cuadradito vale 5 metros en forma lineal. Ahora, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Para eso, observa, trazamos líneas auxiliares perpendiculares que me van a sombrear un triángulo rectángulo en donde puedo aplicar Pitágoras, ¿no es cierto? El punto desde mi casa hasta la cancha deportiva sería la hipotenusa, que elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Y cómo saco los catetos? Mira, cuento pues 1, 2, 3, 4 cuadraditos, acá está 4. También lo pude hacer restando los valores de x. 6 menos 2 es 4. Lo mismo con la vertical, cuento 2 cuadraditos o resto las y o las coordenadas del eje y. 3 menos 1, que también es 2. Entonces, teniendo hipotenusa y catetos, la hipotenusa no la conozco, es la distancia en metros que está la canchita de mi casa. ¿Qué hacemos? Aplicando Pitágoras, hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Como era 4, 4 al cuadrado, como es 2, 2 al cuadrado. Que me dan 16 más 4. Eso es igual a 20. 20 es igual a la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque esta hipotenusa está elevada al cuadrado, entonces debo convertirlo en raíz, ¿no es cierto? Esta raíz de 20 es lo mismo que decir 2 raíz de 5. Me vas a preguntar por qué seguramente. Te explico ya, de forma literal, a ver. 20 es 4 por 5. Es por eso que sale este 5. Pero la raíz cuadrada de 4 es 2 y ese 2 salió afuera. Ahora, con la calculadora también yo lo puedo hacer de otra manera. No pongo raíz cuadrada de 20 y me va a dar 4,47 cuadrículas. Que es el valor que necesito en sí. ¿Por qué? Porque la distancia mínima, que sería de punto a punto, pasando por encima de la edificación, habría que multiplicar ¿qué cosa? La cantidad de cuadrículas por su valor, que es 5 metros. Y es lo que hice. 4,47 por 5 metros me da 22,35 metros. Entonces la respuesta para la primera pregunta es: la canchita está a 22,35 metros de mi casa. Vamos por la segunda. A ver, en la segunda pregunta, para saber cuál es el recorrido, la distancia real que voy a tener yo, no desde mi casa hasta la canchita, porque no puedo pasar por encima de las edificaciones, no voy a volar, tengo que seguir una ruta. Entonces voy a elegir la ruta que describen los catetos del triángulo rectángulo. El recorrido de las cuadrículas. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que esto vale 4 y esto vale 2? Ya, pues entonces este va a ser mi recorrido. Avanzo 4 cuadrículas a la derecha y luego hacia arriba 2 cuadrículas y llego a la canchita. Por eso 4 más 2, que me dan 6 cuadrículas. Ahora, ¿cuál sería la distancia mínima que voy a recorrer en este caso? Pues 6 cuadraditos por 5 metros que vale cada uno, son 30 metros
que yo recorro desde mi casa a la canchita deportiva? Y esa es la respuesta. Letra C dice, para tener total seguridad trazo la circunferencia a 5 cuadrículas que representan los 25 metros de alcance a la redonda que tiene la señal Wi-Fi de mi casa. Y observa que acá trazamos una circunferencia cuyo centro es mi casa, ¿no es cierto? Entonces este es el centro de la circunferencia. Observo la línea. Y observa que la línea pasa por la canchita, ¿no? Está pasando por encima de la canchita. En la gráfica quizás no se observe tan bien, pero la respuesta sería que sí es posible captar la señal Wi-Fi de mi casa en casi toda el área de la canchita deportiva. Recuerda que esto está a escala. Entonces, la línea sí llega a coger la canchita deportiva. No toda, por eso que acá mencionan la palabra casi, pero sí se llegaría a captar la señal Wi-Fi de mi casa. Ya que es lo que me preguntan, ¿no? Si es que llega a captar o no. Situación 3. Si ocurriera un sismo cuando estoy en el mercado de mi barrio, que se encuentra a 200 metros a la derecha y 100 metros al norte de mi casa, y debo salir para dirigirme al parque que se encuentra a 200 metros a la derecha y 200 metros al norte del mercado, ¿cuál sería la distancia que recorrería para poder unirme con mis familiares en aquel parque? Empecemos. Casa de Matías va a ser mi punto 0, mi origen de coordenadas. 200 metros. ¿Por qué son 200 metros? Observa aquí, cada cuadrícula vale 100. 200 metros a la derecha, 100 metros al norte, porque eso me indica la rosa náutica. Hacia arriba está el norte. Entonces vamos resolviendo. Solución. Datos. Mercado. A ver. ¿Cuál es el punto de referencia con respecto al plano? En X es 2, intersectado con Y, que es 1. Observa, 2,1 es el punto de referencia del mercado en el plano cartesiano. Para el parque, continuamos el recorrido tomando como inicio el mercado. 200 metros derecha, 200 metros norte. Pero en el plano es 4,3, la intersección de las coordenadas. Luego, me piden la distancia, a ver. ¿Cómo se calcula la distancia desde el mercado hasta el parque? Esta línea diagonal, ¿no? Este valor. ¿Cuál es la fórmula de distancia entre dos puntos? A ver, vamos a recordar, por aquí te lo estoy colocando, ¿ya? Cuando tenemos dos puntos con sus respectivas coordenadas, los catetos serían pues y sub 2 menos y sub 1, x sub 2 menos x sub 1. Diferencia de y, diferencia de x, ¿no? Como hicimos en un caso anterior. Pero ahora, como quiero la distancia, la fórmula sería raíz cuadrada de ¿quién? Diferencia de x al cuadrado más diferencia de y también al cuadrado. Y es lo que hice acá. X serían 4 menos 2 al cuadrado, y sería 3 menos 1 al cuadrado. Ambos se suman. Resolviendo, me va a salir 2 al cuadrado y por aquí también sale 2 al cuadrado. Esto es 4 más 4, que me va a dar raíz cuadrada de 8. Y esto aproximadamente es 2,8284 puntos suspensivos. Pero recuerda que cada una de estas cuadrículas valen 10 y la distancia que yo acabo de hallar es con respecto a las cuadrículas. Entonces tengo que multiplicar por 100 para saber la distancia real. Si multiplico por 100, la coma decimal correría solo dos espacios, ¿no es cierto? Entonces en lugar de ser 2,82 sería 282,84, que aproximadamente al redondeo es 283. Mi respuesta será la distancia que recorrería para poder unirme con mis familiares en aquel parque sería aproximadamente 283 metros. Ahora te propongo un par de retos. Primero, con ayuda de la rosa de los vientos, voy a describir el recorrido de la casa de Jorge a la casa de Pedro. Mira, aquí está la casa de Jorge, aquí está la casa de Pedro. Y al revés, de la casa de Pedro, que está aquí abajo, hasta la casa de Jorge, ¿no? Que está hacia el norte. Entonces aquí tienes con líneas punteadas el camino que siguieron, tanto de ida y será el mismo de vuelta. Entonces, de acuerdo a la rosa náutica, vas a ubicarme cómo se ha desplazado. En segundo lugar,
Si ocurriera un sismo cuando estoy en el mercado de mi barrio, que se encuentra a 150 metros a la derecha y 50 metros al norte de mi casa, observa. Ahora cada cuadrícula vale 50 metros. Y debo salir para dirigirme al parque, que se encuentra 50 metros a la derecha y 200 metros al norte del mercado. ¿Cuál sería la distancia que recorrería para poder unirme con mis familiares en aquel parque? También recuerda que debes marcar cada uno de los criterios de tu autoevaluación de acuerdo a los aprendizajes que obtuviste en esta actividad. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima sesión. Permiso. No olvides enviarme tus evidencias, ya que estamos en las últimas semanas del año escolar. Permiso.